cara de hamburguesa. José Luis Torrente, para servirle a usted, a sus pies, señorita, a lo que guste mandar. Y hace ¡pam! Soy un mono. Hola a todos, soy un mono. Pues nada, hace poco estuvo Ángela Rodríguez, alias Pam, diciendo un montonazo de cosas en la Comisión de Igualdad. Lo que más ha trascendido son sus supuestos desmentidos de unos supuestos bulos de la ultraderecha. Pero dijo mucho más. Venga, vamos a ello. Estamos hablando de ampliar y ensanchar el concepto de familia. Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos. Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres. A veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola. A veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar. Aquí está hablando de la nueva ley de familia que quieren presentar. Si hace pocas semanas adelantaron que a partir de ahora las familias monoparentales serán consideradas numerosas, cambio que beneficiará, sí, a las madres protectoras. Ahora van con la definición de familia. Básicamente, cualquier grupo que conviva pasaría a ser reconocido como familia. Vamos, que si os juntáis 5 compañeros de piso pasaríais también a ser familia numerosa, según esta lógica. Yo creo que con esto Pam quiere dejarse el futuro resuelto. No tiene más que juntar 4 gatos si no los tiene ya y también sería familia numerosa. Cada vez que conocemos un nuevo asesinato, una nueva agresión sexual, una nueva agresión LGTBI-fóbica o también, de alguna manera, una nueva hora de trabajo de cuidado informal no remunerada, estamos poniendo y evidenciando encima de la mesa cómo nuestro país no da las mismas respuestas a los hombres que a las mujeres. Así es, Pam. Me alegra que desde Igualdad reconozcáis por fin que, como consecuencia del feminismo, nuestro país no da las mismas respuestas a los hombres que a las mujeres. Las mujeres tienen más de 300 ventajas legales, condenas más cortas por los mismos delitos y en general se hace más la vista gorda cuando las que delinquen son ellas. Eso cuando no se las indulta directamente. Creo que se evidencia que el contrato social está roto para las mujeres cuando se nos pide que vigilemos la copa en vez de decirle a los agresores sexuales que no echen drogas en las copas. Creo que es especialmente relevante darle la vuelta a este relato y que frente a esa idea del terror sexual que hace que las mujeres tengamos siempre que estar en condiciones de apartarnos de la violencia, de no enseñar el cuerpo, no tener la copa sin vigilar, no volvernos solas a casa, no ponernos en esa situación, no hacer ese tipo de cosas que puedan enfadar a los agresores, el Estado también tiene que tener que decirle a los agresores que ellos deben de ser los que cambien su actitud y que dejen de ser violentos. ¡Claro! Esa es la solución. Diremos a los agresores que no agredan, a los ladrones que no roben y a los asesinos que no maten. Y ellos nos dirán: ¡Oh, mírame! Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la Piruleta. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. La forma que tiene el Estado de decirles a los agresores que cambien su actitud es con la ley, castigando sus acciones. Yo tampoco quiero que me roben ni me asesinen, pero no voy a solucionar nada diciendo a los ladrones y a los asesinos que por favor depongan su actitud. Eso igual ocurre en Narnia o donde sea que hayas llegado con la tremenda sobredosis de azúcar que me llevas, pero en el mundo real no. El 60% de las niñas entre 18 y 25 años tienen miedo a sufrir violencia sexual. Han tenido miedo a sufrir violencia sexual a lo largo de esta etapa. 18 y 25 años, el 60%. Esto quiere decir que 6 de cada 10 chicas jóvenes consideran que el tipo de relaciones sexuales que han tenido eran constitutivas de miedo, constitutivas de terror. No quiere decir eso. Que tengan miedo a sufrir violencia sexual no quiere decir que las relaciones que hayan tenido fueran constitutivas de terror. Menuda pirueta mental que te has marcado ahí. Quiere decir que tienen miedo a sufrir una agresión. ¿Y quién les mete ese miedo? ¿Tal vez las que repiten a diario que van a sufrir una agresión en cuanto pongan un pie en la calle? ¿O que todos los hombres son potenciales no sé qué? La violencia sigue siendo el problema fundamental de seguridad que tiene nuestro país. Las mujeres no podemos vivir con esas cifras de violencia. Claro que sí, Pam. El problema fundamental. Creo que ya tenemos respuesta a las dudas que planteaba antes. ¿Quién les mete el miedo? El 60% de las niñas entre 18 y 25 años tienen miedo a sufrir violencia sexual. La violencia sigue siendo el problema fundamental de seguridad que tiene nuestro país. Tienen miedo. Las mujeres no podemos vivir con esas cifras de violencia. Tienen miedo. Tienes miedo. Quiero recordar que la ley de infancia prohíbe el SAP, prohíbe las visitas de los maltratadores y que además esto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Un maltratador nunca es un buen padre. Cuando hay violencia en un hogar, esto funciona como el wifi, está en la habitación y aunque un padre no le ponga nunca una mano encima a su hijo, si se la pone a su madre, si escucha los insultos, no creo que sea un motivo para reírse, señoría. Creo que estamos hablando de violencia machista también. Ya estamos con los mantras. Un maltratador nunca es un buen padre. Un maltratador nunca puede ser un buen padre. Un maltratador jamás será un buen padre. ¿Y una maltratadora es una buena madre? A las maltratadoras mejor no nombrarlas, ¿verdad, Pam? Lo que no se nombra no existe. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a la situación de racismo
racismo institucional que nuestro país vive y estructural, y en este sentido les comunico que en las próximas semanas llevaremos a Consejo de Ministros también una ley contra el racismo que tendrá entre ellas algunas medidas fundamentales como la eliminación de los perfiles raciales en la actividad policial que tanto daño han hecho a muchísimas personas racializadas en nuestro país. Y otra ley nueva. Y venga más. Si es que no paran, esto es por... La diarrea legislativa que tenemos. Hasta ahora, cada vez que había un crimen sexual cometido por alguien no blanco, el Ministerio de Igualdad simplemente enmudecía y esperaba que el tema se olvidase. Lo que no se nombra no existe. Pero ahora van un paso más allá y legislarán para que ese dato no se incluya en los informes policiales, que es seguir ocultando el problema y por tanto no atajarlo hasta que acabe reventando. Que acabará reventando, como advertía en su reciente comparecencia en la Asamblea de Madrid el policía Samuel Vázquez. La política actual solo se funciona por una dualidad, impacto e influencia. Por eso el modelo policial nunca se ha cambiado. Nunca ha generado el impacto suficiente para que tener la influencia en el voto. Eso solo pasa ya en Suecia o en Francia, donde la inmigración ilegal desbordada de un continente que nada que tiene que ver con el europeo ha provocado lo que ha provocado. Ahora sí, los políticos socialistas, socialdemócratas, conservadores y también comunistas, como Mélenchon, dicen que la integración ha fallado, que se han creado redes paralelas, estados paralelos de redes criminales de inmigrantes que han convertido las calles en un infierno y que existen, por ejemplo, en Suecia, 64 zonas no-go. Y lo dicen todos los que hace solo 10 años te llamaban fascista y racista por decirlo. ¿Por qué los políticos cambiaron el discurso en estos países y aquí todavía España no? Mientras las violaciones subían, mientras los homicidios subían, mientras las bandas criminales se formaban y los barrios obreros periféricos se deterioraban, no hicieron absolutamente nada. Ahora, cuando llegó a un punto en el que la ciudadanía dijo basta y la intención de voto cambió, cuando vieron sus poltronas comprometidas, ahí cambiaron el discurso. Eso va a llegar a España en 2-3 años. Y todos los políticos que hoy, muchos políticos que hoy llaman racistas y fascistas y a los que tienen un discurso dirán exactamente lo mismo que estoy diciendo yo hoy. No es una cuestión de adivinanzas, es una cuestión de ir a mirar lo que se decía en Suecia ciertos políticos, en Francia y lo que dicen ahora esos mismos políticos, cuando han visto la que está cayendo. Es especialmente preocupante los datos de delitos de odio que ha presentado el Ministerio de Interior esta semana. Normal, no me extraña que aumenten si metéis chorradas como lo del colegio Aguja y lo de Infoblogger y los meconios. Seamos capaces por fin de tener una norma que no solo despatologice las vidas de las personas trans, sino también que reconozca lo que hay, que es la diversidad sexual. No está reconocida la diversidad sexual. Claro, como es una cosa nueva que habéis inventado vosotras. A pesar de que haya quien le moleste, lo que ya existe en nuestro país es la diversidad sexual. No se trata de que nos digan que las personas LGTBI no somos enfermas, no lo somos, pero es que además se trata de reconocer la diversidad sexual que ya existe. ¡Venga, dilo! Porque existimos mujeres que nos acostamos con otras mujeres. Si no nos dice a todos con quién se acuesta, revienta. Que tenemos menos derechos por el hecho de ser lesbianas o bisexuales y necesitamos que estos derechos sean reconocidos. ¿Qué derechos os faltan? ¿Y a las mujeres hetero? Porque aquí los únicos que han sufrido una merma de derechos han sido los hombres y resulta que son todos los demás los que lloran diciendo que no tienen derechos. Ojalá pudiera parar el odio, ojalá pudiera parar el ruido y se pudieran aprobar las leyes, que es lo que la ciudadanía espera de una cámara como esta. Anda, pues mira tú de dónde venía al final el odio y el ruido que impedía aprobar la ley trans. El fascismo es un régimen de la mentira, señoría. Y el fascismo es lo que utilizan las clases dirigentes cuando están perdiendo privilegios y no les queda otro remedio que utilizar estas herramientas políticas para enfrentarse a esa pérdida de privilegios. Estoy muy de acuerdo con eso, Pam. El fascismo es el régimen de la mentira y lo usan las clases dirigentes cuando ven que pierden privilegios. ¿Y quiénes son las clases dirigentes ahora mismo, Pam? ¿Quién articula leyes para no solo mantener sus privilegios, sino conseguir otros nuevos? Digo porque esto se lo estás diciendo a Vox, y Vox de momento de clase dirigente tiene poco. En cualquier caso, bien, Pam, el primer paso es reconocerlo. Y ustedes, señorías, reiteradamente, y muchas veces acompañados por sus compañeros de comparsa, que son el Partido Popular... No tengo yo tan claro de quién es compañero de comparsa el PP, la verdad. Se dedican a emitir bulos. El fascismo es el régimen de la mentira. Por tanto, hay una tarea profundamente democrática. Profundamente democrática. En desmontar estas mentiras y estos bulos. Porque además, el otro día lo dijo Mickey Kendall, que le recomiendo que la lea, dijo una cosa que es profundamente importante. Profundamente importante. Esto lo hace mucho Irene también. Pone profundamente junto a una palabra para darle más importancia de la que tiene. Profundamente democrática, profundamente importante. Hay una industria de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres está monetizada. Monetizando el odio.
odio. Y cada semana, cada vez que se organiza un bulo, que quizás empiece con un vídeo, a lo mejor el suyo no es viral, a lo mejor el mío tampoco. A lo mejor el mío tampoco. Pero empieza con algún vídeo de alguien de extrema derecha insultando. Quiere decir criticando, pero es que estos las críticas las llevan muy mal. Eso sí, con los demás no tienen piedad. Probablemente alguien del Ministerio de Igualdad o alguien de algún partido político de izquierdas o alguna feminista, una cómica feminista. Sudaca. Pues cariño, te has quedado sin rabo. Eso se monetiza en las redes sociales. Monetizando el odio estoy. Y después hay una serie de bots de una serie de cuentas de Twitter que reproducen esos bulos. Ya sabéis, chicos, lo que viraliza en ellas se hace de forma totalmente natural, pero lo que se viraliza en contra de ellas es porque unos oscuros bots se encargan de moverlo artificialmente. Y así está la mentira en circulación como si fuera la cosa más normal del mundo. Y ya de repente habrá quien dude de si eso es verdad o no es verdad. Eso es, como el bulo del 0,001% de denuncias falsas. Lo habéis repetido tanto que la gente lo da por bueno. Se ve que controlas de bulos, así que venga, explícanos todos esos bulos expandidos por bots turbofachers. ¿Y qué dicen ustedes con la mentira? Uno de sus favoritos. Las políticas de igualdad no sirven para nada. Bueno, sirve para llenar los bolsillos de muchas que tendrían que buscarse un trabajo de verdad para ganarse la vida. Para eso y para arruinar las vidas de muchos hombres y mujeres. La propia Constitución española, señorías, habla de la necesidad de las políticas de igualdad. Que la Constitución española habla de la necesidad de las políticas de igualdad. No, Pam, no. Lo que dice la Constitución es textualmente que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Iguales ante la ley. No dice nada de políticas de igualdad. Dice algo tan sencillo como que la ley tiene que ser igual para todos. Y lo que vosotras llamáis políticas de igualdad consiste básicamente en crear leyes y normas que tratan de forma distinta a hombres y a mujeres. Es decir, lo contrario de lo que dice la Constitución. Bulo, es una mentira. Pam, para calificar algo como bulo hay que explicar por qué es un bulo. No vale solo con calificarlo como tal y ya. Por ejemplo, yo puedo decir, igual que tú, que es mentira que las políticas de igualdad no sirvan para nada, pero justifico mi afirmación. Las políticas de igualdad sí que sirven para algo, pero no para lo que vendéis. Sirven para financiar chiringuitos, para colocar a milis, para crear diferencias legales entre hombres y mujeres. Sirven para muchas cosas. Este es uno de mis favoritos. Ustedes dicen que no trabajamos. La comparsa y ustedes dicen que no trabajamos. No trabajamos, no hacemos nada. Somos unas inútiles, unas incapaces, no trabajamos. El Ministerio de Igualdad no hace nada, no trabaja. Trabaja, pero no por la igualdad, que es para lo que se supone que está. Tienen otro bulo que es maravilloso. El Ministerio de Igualdad se gasta muchísimo dinero. Nos gastamos muchísimo dinero. Quiero que sepa que somos uno de los ministerios menos financiados. ¿Sabe para qué son esos 20.000 millones de euros, señoría? Entre otras cosas, para financiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protejan a las mujeres. Entre otras cosas, para pagar los permisos que seguramente usted, si ha sido madre, también los ha utilizado. Para pagar las políticas de educación, esas que usted llama adoctrinamiento. ¿Están de verdad en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Están en contra de los permisos por nacimiento? ¿Están en contra de la educación? ¿Están en contra de la sanidad pública? No podía faltar el comodín de la educación y la sanidad. Da igual lo que hagas, puedes despilfarrar millones que si destinas una ínfima parte a sanidad y educación, ya se lo puedes echar en cara al que te critique. Oiga, que usted está malgastando este dinero. Ah, claro, estás en contra de la sanidad y la educación. Ya huele. Cuando estaba el anterior secretario de Estado del Partido Popular, mi anterior homólogo, las políticas, por ejemplo, de violencia de género no llegaban ni a los 25 millones de euros. Es una cantidad ridícula. Es una cantidad ridícula. Y ese es el problema. Que a ustedes les parece que gastarse 5.000 millones de euros al año en políticas de igualdad es una barbaridad, pero porque ustedes se gastaban 25 en violencia. Es ridículo. Es ridículo. Además de mentira, es ridículo. Estoy de acuerdo, es ridículo. Con 25 millones no te llega ni para meter a las amiguis, ni para montar chochocharlas, ni para nada. Otro de sus bulos es lo que tiene que ver con las trabajadoras del Ministerio de Igualdad. A ustedes les encanta decir que tenemos muchísimas asesoras, que somos una chupipandi, que somos unas inútiles, que nuestros currículos no valen de nada, que estamos aquí porque hemos tenido relaciones sexuales no se sabe muy bien con quién. Es un misterio al nivel de la identidad de M. Rajoy. Que somos gordas. ¿Qué? Que somos gordas. ¿La crítica que hacen a las trabajadoras es que están gordas? Deje de proyectar, señora. Que estudiamos que no sé qué, o que no estudiamos, o que lo que sea. Un montón de gente todo el rato en tweets, en bots, ustedes en sus vídeos, unas veces escogen unos temas, otras veces escogen otros, pero siempre hay de fondo la idea de que en realidad no puede haber trabajadoras públicas que se dediquen a la igualdad. Que se critiquen los dedazos no quiere decir que no pueda haber mujeres dedicadas a la igualdad. Si en ese ministerio se trabajase de verdad por la igualdad, que no es el caso. ¿Sabe cómo se establece cuántos asesores tiene un ministerio? Lo establecen los reales decretos. Y el Real Decreto 1887 del 2011 dice exactamente lo mismo que el Real Decreto de 139 del 2020, que es que todos los ministerios y todas las secretarías de Estado tienen derecho al mismo personal eventual. Es decir, el anterior secretario de Estado del Partido Popular que ocupó mi puesto tenía los mismos asesores que tengo yo.
Es curioso cómo, ahora que están en el poder, justifican que si es que todos los ministerios tienen derecho... Tienen derecho. Al mismo número de asesores, que si como parte del gobierno tienen derecho... Tienen derecho. A usar el Falcon, coches oficiales, sueldos brutales... Claro que tienen derecho. El mismo que aquellos que gobernaban y que ellos criticaban por usar coches oficiales, dietas para taxis, viajes en primera. Viajamos siempre en turista. Todo lo que antes os parecía un despilfarro de la casta, que criticabais y por lo que os votó la gente, es a lo que ahora os agarráis diciendo que es que tenéis derecho. Tienen derecho. Ustedes dicen que nos gastamos demasiado dinero en personal. Este es uno de mis favoritos. ¿Saben cuánto nos gastamos en personal del presupuesto del Ministerio? 0,05. Esto en personal eventual. En todo el personal público del funcionariado del Ministerio, un 2,4. Claro, pero aquí el truqui está en que el presupuesto de igualdad no ha parado de crecer. ¿Por qué hablas de porcentajes si no das una cifra? Venga, vamos a calcularlo. El presupuesto pasa de los 500 millones anuales. Un 0,05 supone 250.000 euros. Claro, los eventuales no cobran tanto como las titulares. Que con eso daría para 2 sueldos y poco. ¿Y qué supone el 2,4? 12 millones de euros. 12 millones anuales en sueldos. Normal que dijeses el porcentaje y no la cantidad. ¿Por qué les obsesiona analizar ese 0,05% de gasto en personal en vez de analizar el 99,95% restante? A mí se me ocurre una hipótesis. Llámenme loca. ¡Loca! Quizás tiene que ver por la misoginia. Si una chica te dice que está loca, no lo coja chiste, ella está loca. Porque ¿cómo va a haber mujeres feministas en política que se dediquen a cobrar dinero para hacer política de igualdad? Si a ustedes eso les parece mal y tienen que difundir el bulo de que en realidad nosotras nos estamos gastando una millonada de nuestro presupuesto en personal, cuando nos gastamos, insisto, el 0,05% de nuestro presupuesto... 12 millones de euros. Efectivamente, una millonada. Ustedes siguen teniendo el cuajo de decir de vez en cuando que la violencia de género no existe. Es que la biogen, tal y como la definís vosotras, no existe. Porque decís que biogen es violencia del hombre contra la mujer por el hecho de ser mujer, y no es eso. Internacionalmente es la violencia ejercida hacia alguien por motivo de sexo. Y lo que se dice no es que la violencia por motivo de sexo no exista. Lo que se dice es que no es cierto que cualquier violencia de un hombre hacia una mujer sea por motivo de sexo. Eso es falso e impide que se analicen las causas reales, y por tanto que se ataje el problema. En España todo se atribuye siempre al machismo. En sitios como en Francia se ve que el alcohol tiene que ver con el 29% de las agresiones y de las muertes de mujeres. La depresión el 10%, estupefacientes el 9%, los medicamentos 8%, episodios de locura transitoria el 4%. Que en realidad no es tan importante. El señor Gallardo, a ver la semana que viene qué barbaridad dice. Estamos entre las desalmadas y que las víctimas de segunda. Les sugeriría que les pasaran algunos datos al señor Gallardo. Yo le puedo dar los del Ministerio de Igualdad, que son 1.164 asesinatos. 1.164 asesinatos para el señor Gallardo. Volvemos al truquillo de juntar los asesinatos de los últimos 20 años, porque si los decimos por año no impacta tanto. Una media de 60 mujeres asesinadas por año. En España hay 23 millones de mujeres. Por ponerlo en perspectiva, en España hay más de 3.000 suicidios al año. El dinero que se destina a salud mental son 16 millones, y de ahí solo una parte va para prevención del suicidio. Además se ha aprobado un plan de salud mental adicional para 3 años con un presupuesto de 100 millones. Estamos hablando de unos 38 millones anuales para la salud mental en general, frente a los 5.000 millones anuales para igualdad. Repito, poco más de 1.000 asesinadas por biogen en 20 años, frente a más de 3.000 suicidios al año. En el 2022 llevamos 34. 47 asesinatos de menores de edad desde que tenemos recuento. Niños y niñas asesinados. Y mientras que con las mujeres suma todo lo sumable para conseguir una cifra impactante, con los niños resta. Siguen con la indecencia de nombrar solamente a los niños asesinados por sus padres, mientras ocultan sistemáticamente la cifra de los realizados por las madres porque les desmonta el relato. Os recomiendo mi vídeo Niños borrados, que dejo por aquí arriba y en el que analizo más en profundidad esta vergüenza. Y el señor Gallardo, víctimas de primera, víctimas de segunda. Eso es, las víctimas de primera son las que decís y por las que hacéis minutos de silencio, y las de segunda son las que ocultáis para no tener que admitir que también hay mujeres asesinas. Otras mentiras que son muy preocupantes en materia de violencia de género, como la que usted misma señalaba en su intervención, que es que nosotras decimos que odiamos a los hombres. No, señorías, esto es un bulo. Nadie feminista odia a los hombres. Pues mira, te pongo de ejemplo estos 2 libros feministas de cabecera en los que se pregona el odio al varón. Libros que jamás existirían si hablasen en estos términos de las mujeres o de otras razas. Y no te pongo capturas de Twitter de feminazis odia a hombres porque entonces no acabo. Pero vamos, tampoco hay que ir muy lejos. Desde el Ministerio de Igualdad no ha salido ni una sola medida destinada a solucionar los problemas de los hombres. Las feministas, las demócratas, defendemos la igualdad entre los hombres y las mujeres. Lo que queremos señalar es que en los delitos contra la libertad sexual y los delitos de malos tratos en un 100% y los delitos contra la libertad sexual en un 97%, según los informes de criminalidad, son cometidos por hombres. El 100% de los maltratos son cometidos por hombres. ¿De dónde has sacado ese porcentaje? ¿Cuál es tu fuente? No, creo que es esta. Y el problema que tenemos es que los hombres no reconocen ninguno de ellos haber sido ni un agresor, ni un violador, ni un maltratador. Entonces, ¿quién?
Entonces, ¿quiénes son los agresores? Si estamos diciendo que al año hay 17.000 delitos contra la libertad sexual relacionados con la violación y la penetración, todos en un 97% son cometidos por hombres. Y ningún hombre se atreve a decir, yo he sido un agresor. ¿Dónde están los agresores? Vale, juguemos con tus números. Pongamos que al año hay 17.000 delitos contra la libertad sexual. Supongo que, como siempre, estarás hablando del número de denuncias, sean ciertas o no. Pero venga. ¡Aceptamos barco! 17.000 delitos. Y pongamos que no hay reincidentes. Cada delito lo comete un hombre distinto. 17.000 hombres al año hacen eso que dices. Hay unos 23 millones de hombres en España. 17.000 suponen el 0,07% de los hombres, y tirando por lo alto. Pero tú quieres a todos los hombres llorando y flagelándose por esos crímenes. Pero no odiáis a los hombres. Haz lo mismo con un porcentaje así de inmigrantes y a ver a qué te suena. Otro bulo. No, los agresores, los maltratadores, no son señores que tienen problemas con la drogodependencia. Son hijos sanos del patriarcado. Son cualquiera. No hace falta ser alcohólico para ser un maltratador, señoría. En sitios como en Francia se ve que el alcohol tiene que ver con el 29% de las agresiones. Desgraciadamente, los maltratadores son de clase alta, de clase baja, de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier lugar. De cualquier lugar. El machismo no entiende de nada de esto. De lo único que entiende el machismo es de que las agredidas son las mujeres y los agresores son hombres. ¡Son hombres! Han alimentado el bulo del contrato sexual, diciendo que la ley de libertad sexual, ¿qué pasa? Ahora va a haber que firmar un contrato para follar. Oye, perdona, que esto ya lo profetizó el mismísimo Zapatero. Un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar. También tienen ustedes, señorías, muchísimos bulos contra las personas trans. Me decía usted que qué derechos no tengo como lesbiana. Su presencia en este Parlamento es la muestra material de la falta de derechos que yo tengo como lesbiana. Que exista un partido político que se atreva a cuestionar que por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género tenemos menos derechos que el resto de la ciudadanía, es lo que demuestra que aún tenemos muchísimo por pelear. ¿Cómo? Entonces ella dice que le faltan derechos. Si alguien pregunta qué derechos le faltan, el hecho de que le hagan esa pregunta ya demuestra que le faltan derechos. Pam, eso no funciona así. La falta de derechos se demuestra diciendo qué derechos te faltan. Que alguien alucine ante tu afirmación absurda no demuestra que te falten. Te reto a que digas un solo derecho que no tienes como lesbiana y que sí tienen el resto de ciudadanos. Ese es el verdadero problema. Y que la comparsa de los bulos, que es el Partido Popular, les apoye en este tipo de delirios. Tú sí que deliras. Ese es el verdadero problema, de delirios antidemocráticos. Pensar que una persona, por su orientación sexual o su identidad de género, no merece tener los derechos. Pero que nadie ha dicho eso. ¿Quién es Bolsa? Señoría de Vox, el señor Gallardo ha llamado desalmadas a las mujeres que quieren evitar que los maltratadores sigan con sus hijos. No. ¿Por qué nos molesta tanto que un niño no pueda estar con un maltratador? ¿Qué le vemos de malo a eso? ¿Por qué quieren hacer esto un debate sobre quién tiene razón en el feminismo? Joder, hija. Y luego hablas de bulos. Lo que molesta, y te lo apuntan desde las mesas, es que se esté llamando maltratadores a hombres sin pruebas y sin sentencia condenatoria, incluso cuando la mujer es la condenada. Mira qué bulo. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? De verdad, que es que no hay Los maltratadores no son buenos padres. Y mirad qué comentario más sucio, aparte de falso. No se puede contener, porque quiere defender a los maltratadores, porque cree que lo que hago yo es discurso de odio a los hombres. Claro. En cualquier caso, creo que compartiremos que estamos ante una época, una década clave en la que si tomamos las buenas decisiones, España podrá salir fortalecida en este sentido y esto en cualquier caso va a ser positivo para las mujeres. Para las mujeres, por supuesto. No habla de hombres, ni una sola medida. Asuman ustedes la mayoría parlamentaria, asuman ustedes la democracia. Las derechas de este país y sus comparsas y los bulos están en minoría. Los niños no pueden estar con sus padres maltratadores. Asuman ustedes la democracia, señorías. A mí lo que me gustaría saber es si ellos también van a asumir la democracia cuando cambie el gobierno. Tengo un problema de oído, señor de Vox. Y es verdad. ¿Puede estar más de un minuto sin victimizarse, señora? ¿Veis por qué la llamo la...? Pobrecita. Le hace gracia que sea sorda. ¡Oh, bu, bu! Deje que le toque una canción triste con el violín más pequeño del mundo. En fin, mucho texto para llegar a una conclusión. Solo entendí que tu papá te abandonó. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido extenuante. Dadle a like, suscribir y campanilla para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. Soy un mono. El odio hacia los hombres como política aceptada por parte de las feministas. Quiero leerles un fragmento de un libro que se llama El Manifiesto Scam para que ustedes saquen sus conclusiones. El macho es un accidente biológico, el gen Y no es otra cosa que el gen X incompleto, es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decir otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase gen. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los machos son lisiados emocionales. ¿Consideran que un libro así debería estar disponible para el público en general?
Bueno, en Amazon está a la venta. Por $40 nomás puedes tener los sustentos para odiar a los hombres con razón. Y también está disponible en la biblioteca de la Universidad Irónica del Perú, en el tema rol sexual. Imaginemos por un momento que este texto fuera a la inversa. Estaría absolutamente baneado, sería imposible poder conseguir un texto así. Este tipo de comportamiento misándrico es políticamente correcto porque viene de sectores oprimidos. Dame esa banana gratis, quiero esa banana, uy. Dámela, dámela, dámela gratis. Dame esa banana, uy. Si ya te lo he dicho, gratis. Dámela, dámela gratis.